Hola, ¿qué tal? En esta intervención se va a estudiar al tejido conjuntivo. Empecemos. El tejido conjuntivo está integrado por células y matriz extracelular. Esta comprende a la sustancia fundamental y a las fibras inmersas en ella. Este tejido permite un continuo con el tejido epitelial, muscular y nervioso. Tiene su origen en mesodermo. Las células mesenquimatosas migran a todo el cuerpo y forman los tejidos conjuntivos y sus células. Se clasifica en tejido conjuntivo propiamente dicho y conjuntivo especializado, que se subclasifica en tejido adiposo, cartilaginoso, óseo, linfoide y sangre. La función de este tejido es el soporte estructural, medio de intercambio, defensa y protección. Como ya se mencionó, se clasifica en relación a su función, organización de sus células y componentes extracelulares. En la tabla de la derecha se representa esta clasificación, la cual incluye a tejido conjuntivo embrionario y tejido conjuntivo del adulto. Veamos al tejido conjuntivo embrionario. El tejido conjuntivo embrionario se clasifica en dos subtipos: tejido conjuntivo mesenquimático y tejido conjuntivo mucoso. El tejido conjuntivo mesenquimático se encuentra en el embrión y se forma por células mesenquimatosas fusiformes con núcleo de cara abierta y nucleolos prominentes inmersas en sustancias amorfas con fibras reticulares finas dispersas. Por otro lado, el tejido conjuntivo mucoso es amorfo y laxo. Se encuentra en el cordón umbilical y tejido subdérmico del embrión, así como se puede ver en la imagen de la derecha. Está compuesto por una abundante matriz extracelular especializada, cuya sustancia fundamental recibe el nombre de gelatina de Wharton. Posee ácido hialurónico y escasas fibras de colágeno tipos 1 y 3. Contiene células mesenquimatosas y fibroblastos muy separados entre sí. Con respecto al tejido conjuntivo del adulto, este se diferencia en dos tipos de tejido conjuntivo: tejido conjuntivo laxo o areolar y tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo laxo o areolar tiene muchas células y pocas fibras. La sustancia fundamental es abundante y ocupa más espacio que las fibras. Es muy importante para la difusión de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Se encuentra debajo de epitelios, rodeando las glándulas y vasos sanguíneos pequeños. Es el primer sitio donde ocurren las reacciones inflamatorias e inmunitarias. El tejido conjuntivo denso. Este tiene muchas fibras y pocas células. Si las fibras se encuentran ordenadas en haces paralelos o no, se clasifica en regular e irregular. Con respecto al tejido conjuntivo denso irregular o no modelado, contiene sobre todo fibras de colágeno y la mayoría de sus células son fibroblastos. Tiene una gran resistencia y es factible encontrarlo en las cápsulas de algunos órganos, en la submucosa del tubo digestivo y en la capa reticular de la dermis en la piel. El tejido conjuntivo denso regular, sus fibras se encuentran ordenadas en haces paralelos muy juntos, por lo que provee una resistencia máxima. Es factible hallarlo formando tendones, ligamentos y aponeurosis. Aquí se muestra una imagen de lo que es una aponeurosis. Veamos ahora los componentes del tejido conjuntivo. La matriz extracelular, esta se compone de sustancia fundamental hidratada, parecida a un gel con fibras inmersas en ella. Esta permite al tejido conjuntivo resistir fuerzas de compresión, mientras que las fibras soportan las fuerzas de tensión. El agua de la sustancia fundamental permite el rápido intercambio de nutrientes y metabolitos entre las células y la matriz extracelular. La sustancia fundamental o amorfa está compuesta por glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas. Los glucosaminoglucanos son cadenas repetidas de N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina y un ácido urónico.
Estas permiten que la sustancia fundamental se mantenga hidratada. Se unen de manera covalente a proteínas para formar proteoglucanos, así como se puede ver en la imagen. En la tabla que se muestra en esta lámina, se muestra la composición y funciones de los diferentes proteoglucanos. Se muestra, por ejemplo, el agrecan, decorina, versicano, sindecano y su composición, localización y función. Las glucoproteínas son moléculas de adhesión que unen los elementos de la matriz extracelular entre sí y fijan las células a la matriz con proteínas de anclaje de las membranas celulares como las integrinas. Las glucoproteínas se clasifican en fibronectina, laminina, entactina, tenasina, condronectina y osteonectina. Y aquí en esta lámina se presenta una descripción de cada glucoproteína. Con respecto a las fibras del tejido conjuntivo, la función de las fibras de colágeno es dar fuerza y flexibilidad, como resistencia a la tensión y tracción longitudinal. Estas fibras son las más abundantes del tejido conjuntivo. Tienen estriaciones transversales y las principales tipos de colágeno son colágeno de tipo 1, colágeno de tipo 2, colágeno de tipo 3 y colágeno de tipo 4. En la imagen de la derecha se muestra un resumen de cómo se producen este tipo de fibras. Las fibras elásticas son muy delgadas, forman redes. Su función es proporcionar resistencia a la tracción y presión. Tienen la capacidad de deformarse y regresar a su estado original. Están compuestas de microfibrillas que están formadas por fibrilina, dispuestas en haces. Los órganos con abundantes fibras elásticas son las arterias de conducción como la aorta, el pulmón y la laringe, sitios en donde se hace evidente la necesidad de este tipo de fibras para la función que llevan a cabo. Una imagen de este tipo de fibras se puede ver a la derecha. Con respecto a las fibras reticulares, son muy delgadas y tienden a formar redes que tienen como función el dar sostén a órganos hematopoyéticos, linfopoyéticos, sistema endocrino. También se encuentran en otros tejidos y formando la capa reticular de la membrana basal. Su estructura está hecha de fibras de colágeno de tipo 3 y proteoglucano. Se puede ver una representación de este tipo de fibras en la imagen de la derecha. Ok, por esta intervención eso es todo. Espero que me haya explicado y sea de provecho. Hasta luego.